Si tienes tus ahorros guardaditos en una cuenta bancaria normal, tengo que decirte algo que te va a caer mal. Estás perdiendo dinero. Cada mes. Aunque el número en tu app del banco suba un poquito. Y no es un error tuyo. Es un error que nadie te explicó, ni en el cole ni en la universidad. Te lo voy a demostrar con números reales en los próximos 8 minutos. Imagina que guardas $1000 debajo del colchón. Literal, en efectivo, quietecitos. Pasa un año. Vas y cuentas el dinero. Siguen siendo $1000. El número no cambió. Pero aquí está el truco. Con esos $1000 el año pasado podías comprar, digamos, un carrito de mercado completo. Hoy, con inflación de un 5 o 6%, ese mismo mercado te cuesta $1050 o más. Tu dinero no se movió. Pero tu poder de compra sí, y en la dirección equivocada. A eso yo le llamo el monstruo invisible. Y lo peor es que este monstruo no ataca de golpe. Te va comiendo poquito a poquito, mes tras mes, hasta que un día te preguntas por qué con el mismo sueldo ya no te alcanza igual. Eso, mis panas, se llama inflación. Y guardar plata sin hacerla crecer es, en la práctica, dejar que el monstruo se la coma tranquilo. Vamos a los 3 pasos para pararlo. Paso 1. Tu fondo de emergencia sí, pero no donde tú crees. Antes de que me digas Bruno, entonces no ahorre nada, para ahí. Ahorrar sigue siendo importante. El problema es dónde lo haces. Necesitas un fondo de emergencia. Esa plata que usas si te quedas sin trabajo, si se daña el carro, si pasa algo inesperado. La regla general, entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Si gastas $500 al mes en lo esencial, tu meta son entre 1500 y 3000 guardados. Ese número no se negocia, no importa cuánto ganes. Pero en lugar de meterlo en una cuenta de ahorro tradicional que te da casi 0% de interés, existen cuentas de alto rendimiento o yield que te pagan 4%, 5%, hasta más al año, y tu dinero sigue tan líquido y disponible como en el banco normal. Mismo riesgo. Mismo acceso inmediato. Pero uno le da de comer al monstruo y el otro le pelea de frente. Aquí está el error de fondo, el que comete el 90% de la gente. Piensan que ahorrar e invertir son lo mismo. Y no. Ahorrar es guardar tu dinero seguro para el corto plazo, tu fondo de emergencia, una meta de viaje, algo que vas a necesitar pronto. Eso va en la cuenta de alto rendimiento que te mencioné. Invertir es diferente. Es plata que no vas a necesitar en los próximos 3 o 5 años, y que metes en instrumentos que crecen de verdad con el tiempo, fondos indexados, acciones, ese tipo de cosas. Aquí un ejemplo con números reales. Si metes $100 al mes en una cuenta de ahorro normal por 20 años, tienes $24,000. Si esos mismos $100 al mes los inviertes con un rendimiento promedio de 8% anual, terminas con más de $58,000. Es el mismo esfuerzo mensual. La única diferencia es donde pusiste el dinero a trabajar. Eso, mis panas, es el poder del interés compuesto. Sé lo que estás pensando. Bruno, yo no sé nada de invertir, me da miedo. Tranquilo, no necesitas ser experto para empezar. El instrumento más simple y accesible para alguien que empieza de cero se llama fondo indexado. Básicamente compras un pedacito de las 500 empresas más grandes del mundo, todas juntas, en un solo paquete. No necesitas escoger la acción ganadora. No necesitas adivinar nada. Simplemente compras el mercado completo y dejas que el tiempo haga su trabajo. Puedes empezar con $50, $100, lo que tengas disponible cada mes, en cualquier plataforma de inversión confiable. La clave no es cuánto empiezas, es que empieces ya. Si este video te abrió los ojos, dale like y suscríbete que a mí me ayuda muchísimo a que más gente vea esto.